Concepto general. El concepto de la pena de muerte consiste en ser una sanción máxima o sentencia que obtienen aquellas personas que realizan innumerables acciones que perjudican gravemente a una sociedad. Esta pena consiste en quitar la vida de una persona mediante determinados procedimientos y órganos de ejecución que impone un orden jurídico. Los métodos de ejecución más comunes son decapitación mediante la guillotina. Consiste en que el reo es acostado sobre la báscula posterior y empujado al trangallo o cepo, donde su cuello queda aprisionado. El verdugo acciona el resorte y la cuchilla cae sobre el cuello, separando la cabeza del tronco a la altura de la cuarta vértebra cervical. La horca consiste en colgar a una persona tras rodearle el cuello con un lazo, por lo que provoca la rotura del cuello. El fusilamiento consiste en un único disparo con un fusil de asalto con una bala de punta hueca en la cabeza. La electrocución, conocido como la silla eléctrica, en la cual se aplican electrodos de cobre húmedo al condenado. A continuación, se le aplican fuertes descargas de corriente eléctrica durante breves periodos, por lo que la muerte es por paro cardíaco y parálisis respiratoria. La inyección letal consiste en inyectar por vía intravenosa y de manera continua una cantidad letal de diversos fármacos combinados. La cámara de gas consiste en una cámara sellada en la que se introduce un gas venenoso o asfixiante. Los agentes venenosos utilizados incluyen cianuro de hidrógeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Causas generales de la aplicabilidad de la pena de muerte. La pena de muerte se aplica de forma discriminatoria. Se usa con frecuencia contra las personas más vulnerables, incluidas las minorías étnicas y religiosas. Incluye también a los pobres y a las personas con discapacidad psiquiátrica. Algunos gobiernos lo utilizan para silenciar a sus oponentes. Cada día algún estado ejecuta o condena a pena de muerte como castigo por algún determinado delito y a veces por actos que no deberían de ser castigados. En algunos países puede imponerse esta pena por delitos relacionados con las drogas, mientras que otros se reservan por los actos de terrorismo y los asesinatos. La pena de muerte es el medio más adecuado para una elección artificial que la sociedad debe realizar, ya que elimina a los seres extremadamente nocivos e inaceptables, previniendo su reproducción. El proceso penal. La idea de la pena de muerte en el contexto mexicano, en términos simples, podemos decir que la pena de muerte consiste en la imposición de un castigo que acaba con la vida, como consecuencia de un proceso penal. Esto es, una ejecución legal por cometer un delito. Queda claro que este pronunciamiento a favor de la pena de muerte tiene su origen en la frustración y el enojo de la sociedad por el hecho de que las autoridades no solucionen los alarmantes índices de inseguridad que se padecen, inseguridad que ha cambiado por miedo la vida de los habitantes de este país. La pena de muerte engloba una gran controversia desde el inicio de la humanidad. Se ha criticado y se ha defendido. Esta pena se caracterizó por su aplicación desde la existencia humana. Era la pena más vil y cruel aplicada a quienes no cumplían las leyes establecidas en la sociedad. La forma de aplicarse esta sanción era muy variada según las zonas donde se aplicaba. Cada una tenía métodos distintos. Con el paso del tiempo evolucionaron y se reformaron las leyes y el sistema penal, pudiendo así contemplarse en la Constitución mexicana.
aclarando que se aplicarían únicamente para los casos establecidos en ella. Después aparece la más relevante y reciente reforma del 2008 en derechos humanos. Algunos partidos políticos han hecho la propuesta de restaurar la pena de muerte en México, con la hipótesis de que al implementar esta sanción bajará el índice de criminalidad por el miedo e impacto que pueda causar esta pena en la ciudadanía y de esta forma puedan dejar de delinquir o al menos disminuir el índice de la delincuencia. En el continente americano, la pena capital se mantiene vigente en Cuba, Guyana, Guatemala, Jamaica, Trinidad y Tobago y los Estados Unidos. En 36 estados de la Unión Americana contemplan de sus ordenamientos jurídicos la pena de muerte, en tanto que 18 la han derogado. Se considera todavía un recurso para proteger el bien común. También se busca el respeto de los derechos individuales de los condenados, así como preservar la dignidad humana de los mismos. Los que están a favor justifican su mantenimiento a través de 3 elementos centrales: por su fuerza disuasoria, como método de castigo y como medida de control para la delincuencia. Por su parte, los que se oponen a la pena capital argumentan que esta contraviene la Declaración de los Derechos Humanos. Asia es uno de los continentes que aún conserva la pena de muerte. De los 43 estados soberanos de Asia, 10 han abolido la pena de muerte por completo, 1 mantiene la pena de muerte solo para circunstancias excepcionales, 7 mantienen la pena de muerte pero están bajo una moratoria y 25 mantienen la pena de muerte y la aplican. En Corea del Sur, China, Afganistán, Bangladesh, entre otros países, aceptan la pena de muerte para los asesinatos, así como Omán, Vietnam, Arabia Saudita, entre otros, aplican la pena de muerte para el tráfico de drogas. Actualmente en Europa se ha luchado mucho por abolir la pena de muerte, aunque aún en la actualidad Bielorrusia es el único país que sigue ejerciendo esta pena como método de ejecución. Europa ha señalado que la pena de muerte es incompatible con la dignidad humana, destacando que no se ha demostrado que tenga ningún efecto disuasorio y su existencia hace posible que los errores judiciales resulten irreversibles y letales. Bielorrusia es el único país que ha ejecutado en el siglo XXI, mientras que en el resto del continente fue abolida legalmente en el siglo XX. Propuesta legal. Para introducir la pena de muerte es necesaria una reforma a nuestra Constitución, la cual, en su artículo 22, hace referencia a la prohibición de las penas de muerte. Al darle paso a este tipo de castigo, nos pareció importante señalar cuáles delitos serán los acreedores a la pena antes mencionada. Si bien los delitos graves fueron analizados por medio del Código Penal del Estado de Yucatán, quedando en los delitos de privación ilegal de la libertad, violación con las agravantes de violencia física o moral y en su caso resultar en embarazo o contagio de enfermedad de transmisión sexual y por último el delito de homicidio. Como propuesta legal, nos gustaría proponer que solo los delitos graves que se consideren ser merecedores de la pena de muerte serán juzgados ante un tribunal federal, únicamente con un juez especializado en la teoría de los delitos graves. También se capacitará por medio de una institución especializada en delitos graves a los jueces y a las respectivas autoridades encargadas de atender delitos graves, sobre temas referentes a derechos humanos y aplicación de justicia de manera proporcional a la gravedad de cada caso. También es relevante mencionar que la capacitación tendrá validez nacional, ya que únicamente los jueces que hayan acreditado la preparación en delitos graves podrán ejercer su decisión en temas referentes a la pena de muerte. Entre los requisitos están que cada delincuente para ser juzgado con la pena de muerte deberá haber cursado exámenes psicológicos, psiquiátricos y estudios cerebrales para poder comprobar que al momento de realizar el delito estaba en plenitud de sus facultades mentales. Como segundo requisito, este diagnóstico deberá ser acreditado por mínimo 2 psicólogos y 2 psiquiatras, quienes deberán dar fe del dictamen y así poder evitar demencia voluntaria por parte del condenado, con motivo de evitar su condena. Asimismo, una vez proporcionado el dictamen médico, el condenado deberá pasar por un monitoreo de 2 meses para ser estudiado su comportamiento a las 24 horas del día y así comprobar como última instancia la veracidad y exactitud de los exámenes médicos.
los jueces sobre la vida y la muerte, sino devolverle a la sociedad la fe en la justicia. Y a veces es necesaria la pena de muerte para conseguirlo. La pena de muerte es una opción para el bien social. Y es por ello que es importante implementarla. Gracias.